de las Escrituras. El día de hoy vamos a dedicarnos a 3 versículos y no crea que nos vamos a tardar menos. Vamos a cubrir el tiempo que el Señor nos dé en esta mañana. Hechos capítulo 13, versos 1, 2 y 3. Para proveer un poco de contexto en lo que vamos a estar predicando, voy a añadir los últimos 2 versos del capítulo anterior. Hechos 12, 24 y 25. Y la palabra del Señor dice así: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Capítulo 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te adoramos y te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia. Te damos gracias porque nos permites una vez más, Señor, estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, para adorar tu santo y bendito nombre. En esta mañana, Señor, tenemos peticiones específicas como cuerpo, como iglesia, y queremos presentarlas delante de ti, Señor. Queremos presentar, Señor, al hermano Irán para que tú lo fortalezcas en medio del dolor que él está teniendo físico en este momento. Te pedimos, Padre Santo, que tú lo ayudes, le permitas estar de vuelta a las reuniones de la iglesia. Padre, y que lo fortalezcas, que uses este tiempo de incomodidad física para que tu nombre sea exaltado y tú sigas formando el carácter de tu Hijo en su vida. Señor amado, te pedimos, Señor, por los jóvenes de nuestra iglesia, por las familias, para que tú des sabiduría a los padres, para que instruyan a sus hijos en el temor del Señor y que seas tú, Señor, llegando al corazón de nuestros hijos. Jóvenes que están en la escuela elemental, escuela intermedia, en el high school, de universidad. Señor, te pedimos que toques sus corazones, que tú los traigas, Señor, a la luz, que tú los enamores de ti, Señor amado, que ellos puedan ver la grandeza de tu poder y que sus vidas, Señor, sean apartadas para ti, Señor amado. Te pido que fortalezcas a aquellos padres que están pasando por procesos difíciles con hijos rebeldes, para que tú los fortalezcas y que la fe de ellos no mengue, Señor. Fortalécelos, ayúdalos, Señor amado, y toca, Señor, la vida de nuestros jóvenes. Padre Celestial, gracias porque nos permites estar reunidos como tu cuerpo. Y queremos no solamente orar por las peticiones que tenemos en medio nuestro, queremos orar por la iglesia universal, otras iglesias que predican el Evangelio de Jesucristo alrededor del mundo. Específicamente, Señor, queremos presentar al pastor Ricardo Daglio allá en el área de Argentina, en Villa Regina, en los esfuerzos que ellos están haciendo para plantar iglesias en el área. Ayúdalos y bendice estos esfuerzos, Señor amado, en esta área. Te pedimos, Señor, de manera especial por Pastor Dave, que es nuestro pastor principal aquí en la Iglesia Bautista Park, pero que esta semana va a estar saliendo para Utah, para ministrar y servir a otras iglesias y otros pastores. Y de ahí él sale directamente a Cuba para bendecir y ayudar a unos pastores en el área de Cuba y poder entablar conversaciones para potenciales colaboraciones en el Evangelio. Yo te pido, Señor amado, que tú bendigas a los pastores Yuri, Dairon allá en Cuba, al pastor Sebani. Ayúdalos, Señor. Dale descanso en ti, en tu soberanía, en que tú eres el que lleva
el timón de sus ministerios. Ayúdalos y guárdalos, bendícelos, Padre. Te pedimos, Señor, de manera especial por el pastor Jerry Zapata, por su esposa que está en condiciones de salud, Señor, que esta semana va a ser tratada. Pedimos que lo fortalezca a él en su fe, a ella, Señor, en su fe y en su físico. Sabemos, Padre, la dificultad, Señor, que pues representa pues que su esposa esté enferma. Señor, ayúdala, bendícela y restáurala, Señor. De igual manera por el pastor Obed Valenzuela, que se encuentra en Toronto. Pedimos, Señor, por su esposa que está batallando también con el cáncer. Pedimos que fortalezca, Señor, a esta familia, que traiga sanidad al cuerpo de su esposa, Señor, y fortaleza para él, su familia, la congregación. Padre, que tu nombre sea glorificado en cada una de las necesidades que nosotros tenemos en esta tierra, Señor. Padre, y por último queremos presentar, Señor amado, ahora la predicación de la palabra, para que tu nombre sea exaltado, para que tu Espíritu Santo sea dándonos entendimiento, sea confrontándonos con nuestro pecado y que nos permita, Señor, rendirnos a ti por completo. Que tu nombre sea exaltado, Señor, en esta mañana. Ayúdanos y que toda la gloria y honra sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, hermanos. ¿Alguna vez has tenido una súper preocupación de algo súper extremadamente difícil que está sucediendo en tu vida, pero por alguna razón u otra, sin que tú tengas mucho que ver, hay una intervención en la cual el problema es solucionado? ¿Les ha pasado eso antes? Les confieso que yo tengo muchas de esas ocasiones en estos precisos momentos. Hace varias semanas, saben que estoy en el proceso de mudarme, compramos una casa. Esa casa parecía que nunca le habían recogido las hojas. Y tenía hojas hasta, a lo mejor estoy exagerando en mi explicación, pero así era como yo lo veía, hermanos. Habían hojas donde quiera, pero bien alto, y hay un campo bastante amplio, y decía, vamos a recoger hojas, pero recoger hojas significaría que íbamos a estar allí mucho tiempo, y empiezo yo a tirar la semilla de cuántas hojas hay aquí, a ver quién me iba a ayudar con tantas hojas, y empezamos a armar un equipo de trabajo para poder ir allá, y cuando por fin varias personas dicen, vamos a ir tal día, ese día llovió, tuvimos que cancelar y tuvimos que planificar para otro día. Ya habían otras personas que iban a ir y dijeron, vamos a ir tal día, el sábado a las 10 de la mañana, vamos a estar allí, vamos a soplar todas esas hojas y vamos a recogerlas. Y resulta que cuando nosotros llegamos a recoger las hojas ya estaban recogidas. No simplemente fue el Espíritu Santo que vino y sopló las hojas, es que Dios movió a un queridísimo hermano de la iglesia que tiene un equipo, tenía otra persona, y ellos fueron el día anterior para soplar las hojas, y cuando nosotros pues llegamos pues ya estaban las hojas listas, y todo lo que me agobiaba y me preocupaba, tantas hojas que habían, de momento el Señor utiliza a este hermano de la iglesia para hacer algo que para mí era como un mar, un océano que me incomodaba y que me preocupaba, y que de momento el problema está resuelto y realmente yo no tuve mucho que hacer ahí, por no decir nada. No voy a decir el hermano el nombre del hermano para pues a lo mejor él se siente incómodo que lo diga su nombre, porque fue una obra bien generosa lo que él hizo. Okay, so no voy a decir el nombre del hermano Salomón. Gracias, hermano. Hermanos, algo así es lo que está aconteciendo cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, en la cual Dios le ha placido que tú participes en ciertas áreas, mas sin embargo es algo que no depende de ti. Yo quiero decir algo que va a sonar un poco fuerte, pero quiero que lo entendamos bíblicamente. Hermanos, para llevar a cabo la labor del ministerio de Jesucristo, para llevar a cabo la expansión del reino de Cristo, Dios no te necesita. Dios no depende de ti para que las cosas ocurran.
Dios le ha placido incluirnos a nosotros para que nosotros seamos embajadores de Cristo, para que anunciemos las grandezas del Señor aquí en la tierra. Él no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. Y Él le ha placido usar la iglesia para proclamar el mensaje de salvación. No es algo que debamos ver como algo que yo le debo al Señor. El Señor me salvó y ahora tengo que evangelizar. No tengo que animarte. Ahorita el hermano Salomón hablaba de tenemos que estar animados para poder evangelizar. Hermano, yo quiero que usted se visualice como lo que era, muerto en sus delitos y pecados, establecido en lo más profundo de la oscuridad. Pero yo quiero que usted piense en esto, piense en el Dios encarnado, tomando su lugar, pagando el castigo suyo, yendo a la cruz, inocentemente poniéndose en el lugar que tú merecías cuando tú estabas muerto, mas sin embargo Él está en la cruz del Calvario pagando el precio por ti, aunque tú eras enemigo de Él. Al tercer día Él resucita, vence la muerte y el pecado, te llama para que vengas a Él en arrepentimiento y fe y te hace parte de su familia y te hace parte del propósito de Él de establecer el reino de Dios. Si eso no te anima, hermano, yo no sé qué más nada va a poder animarte. Dios le ha placido incluirnos en su obra. Pero al fin del día, hermanos, es su obra. Vamos a la palabra y quiero que mantengamos esto en mente. Es su obra, no es la nuestra. Es su obra y Él le ha placido incluirnos y hacernos parte de esto. Dice el verso 1 que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Déjame detenerme ahí porque tenemos que ir un poquito para atrás. Cuando vamos al verso 24, en el capítulo 12, dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto está conectado, hermanos, a que la palabra de Dios se estaba multiplicando grandemente a consecuencia de la persecución que se desata luego de la muerte de Esteban. Y todo lo que estaba ocurriendo y era que la palabra de Dios crecía. ¿Por qué? Porque Dios estaba en control. Porque era su obra. Se levantó oposición, pero la palabra de Dios crecía. Se levantaron problemas en Hechos capítulo 6, pero la palabra de Dios crecía. En Hechos 4 se levanta la persecución, pero dice que todos los que iban siendo esparcidos iban predicando la palabra de Dios crecía. Pablo o Saulo en ese momento tiene una idea brillante de perseguir a los cristianos para detener la obra del Señor, mas sin embargo el Señor lo alcanza y la obra del Señor crecía. Luego de la curación de Eneas en Hechos capítulo 10, nosotros vemos que todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. La obra continuaba creciendo. Luego de la resurrección de Dorcas en Hechos capítulo 10, verso 42, dice, y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. La obra del Señor sigue creciendo con o sin ellos, y a pesar de ellos. Luego el verso 25 dice, Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan también llamado Marcos. Regresaron de Jerusalén, vamos a dar un poquito de contexto. Nosotros nos acordamos en Hechos 11:19 que los que habían sido esparcidos por causa de la persecución habían llegado a diferentes lugares, incluyendo en Antioquía. Y ellos estaban predicando la palabra de Dios. Dice el verso 11:20, que ellos predicaban al Señor. ¿Quién? ¿Los líderes, los pastores? No, cristianos ordinarios, como usted, como yo, cristianos ordinarios que habían sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Qué hacían? Predicaban a Cristo, evangelizaban. Verso 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Seguía creciendo a pesar de la persecución. Verso 22 dice que de Jerusalén envían a Bernabé a Antioquía. En la iglesia en Jerusalén escuchan que está sucediendo algo en Antioquía y ellos dicen, vamos a verificar qué es lo que está sucediendo.
porque ellos habían recibido un mandato en Hechos capítulo 1, verso 8, de ir por el mundo, predicar el evangelio, ¿verdad? De que esperaran el Espíritu Santo y que fueran testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pues hasta aquí, hasta el Hechos capítulo 12, lo que se ve es el cumplimiento de lo que es Jerusalén, Judea y Samaria. Y ahora es que vamos para los confines de la tierra. Estamos en una transición donde el resto del libro de los Hechos va a estar enfocado no en el líder Pedro, sino en el líder Pablo, que va a estar llevando la misión hacia los confines de la tierra. Gloria a Dios por eso, porque ahí estamos usted y yo. La iglesia en Jerusalén envía a Bernabé a Antioquía para ver qué es lo que estaba sucediendo. Al ver el crecimiento de lo que estaba sucediendo allí, él dice, déjame buscar ayuda. Y la ayuda que él busca es a Saulo. Déjame buscar a Saulo, que lleva varios años en Tarsis. Déjame buscarlo para entonces traerlo acá y que nos ayude. Qué interesante, porque por la razón por la cual los cristianos llegaron a Antioquía era por una persecución que Saulo mismo había orquestado. Entonces ellos llegan a Antioquía, se forma la iglesia y el líder que Dios en su soberanía envía a Antioquía para ayudarles es el que inició la persecución que los llevó a estar allí. Dios tiene formas interesantes de obrar, hermanos. Bernabé viaja hasta Tarso, Tarso, para reclutar a Saulo para que ayude a la iglesia en Antioquía, y Saulo es probablemente la razón primaria para que los creyentes estén allí. O sea, esa iglesia fundada por aquellos a quienes Saulo perseguía estaban a punto de recibir a quien una vez les persiguió como ministro principal para que les enseñara la palabra. Gloria a Dios por eso. Dios sabe lo que está haciendo, Él lleva a cabo su obra. Una vez ellos están un año en Antioquía, se levanta un hambre que ellos recolectan una ofrenda y la van a enviar a la iglesia en Jerusalén. ¿Y a quién envía la iglesia de Antioquía? A Pablo y a Bernabé a llevar esta ofrenda a Jerusalén. El verso 25 del capítulo 12 dice que entonces Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de cumplir su misión. ¿A dónde regresaron? A Antioquía. Hermanos, vamos a ver ahora la primera vez en la historia donde la iglesia envía misioneros para que el evangelio de Cristo sea predicado y el reino sea expandido. No, pero pastor, pero ¿qué pasó con cómo llegaron entonces los cristianos a Antioquía? Ya se había expandido. Sí, pero ellos llegaron a Antioquía a causa de la persecución. No llegaron porque la iglesia dijo, vamos a hacer una misión en Antioquía. Esta es la primera vez en la cual la iglesia se va a unir y por dirección del Espíritu Santo, quien va llevando a cabo la obra del Señor, ellos van a enviar a la misión y Antioquía se convierte en lo que es la iglesia más importante y epicentro de lo que es las misiones de la iglesia primitiva. Ahora sí vamos a Hechos capítulo 13, verso 1. Dice que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Vamos a prestar atención a esas primeras dos palabras de que allí había profetas y maestros. ¿Qué son profetas? Profeta es alguien que habla en nombre de o interpreta la voluntad de un ser sobrenatural, a menudo reprochando o prediciendo eventos futuros. Un maestro es una persona dedicada a la enseñanza. Dios había dado profetas y maestros a la iglesia. Lo vemos en 1 Corintios 12:28, donde dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y la lista sigue.
Efesios 4, 11 y 12 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, podemos hacernos la pregunta rápidamente, ¿eso significa que hoy día hay profetas y hay maestros? Sí, vamos a definir bien lo que significa cada cual, porque hay una diferencia marcada entre lo que es el profeta del Antiguo Testamento con el profeta del Nuevo Testamento. El profeta del Antiguo Testamento hablaba de parte de Dios al pueblo, tanto en instrucción como en predicción. Estos recibieron la revelación de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, estos también hablaban de parte de Dios a la iglesia, tanto en instrucción como en predicción, pero su tarea principal era la proclamación del Evangelio y la enseñanza de cómo ponerlo en práctica. Hermanos, la tarea de ellos recibir la revelación de Dios, los profetas del Antiguo Testamento, ellos recibían la revelación de Dios y la inspiración del Espíritu Santo para escribir lo que Dios les había dado. Ese rol fue transicionado en el Nuevo Testamento de los profetas a los apóstoles. Entonces estamos viendo una diferencia entre el rol del profeta del Antiguo Testamento con el rol del profeta del Nuevo Testamento. El cambio en el Nuevo Testamento es que la revelación e inspiración no recae en los profetas, sino sobre los apóstoles y sobre personas que colaboraron directamente con ellos. Por eso es que los escritores del Nuevo Testamento son apóstoles o colaboradores directos. Vemos a Mateo, vemos a Juan, vemos a Marcos, colaborador de Pedro, vemos a Lucas, colaborador de Pablo, vemos al autor de los Hebreos que aunque es anónimo, no sabemos quién es, específicamente vemos la conexión directa con los apóstoles, o vemos la conexión apostólica directa de todos los escritores del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que entender ciertas cosas. En el Antiguo Testamento Dios obraba de una forma con los profetas que apuntaban hacia Cristo. Cristo cumple el oficio de profeta. Entonces, cuando Cristo cumple el oficio de profeta, lo que significa, hermanos, es que la forma en como Dios operaba en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, lo tenemos en Cristo y con la palabra revelada. ¿Me van siguiendo? Los veo como que con cara medio de, ¿qué dijo el pastor ahí? Entonces el día de hoy, hermanos, la revelación y la inspiración, la revelación, cuando digo revelación estoy hablando de Dios revelándose a sí mismo. La revelación de Dios ya está completa. Lo que Él quiso revelar está completo en las Escrituras. La inspiración para escribir de parte de Dios o para hablar directamente de parte de Dios también está completo. Por eso es que el canon está cerrado. Por eso es que después de Apocalipsis no han salido nuevos libros en la Biblia. ¿Ok? La revelación de Dios está completa, la inspiración de Dios está completa. Lo que sigue sucediendo y Dios operando hoy día es la iluminación de lo que Él ya ha revelado e inspirado. Cuando usted lee las Escrituras y usted lo lee como el papagayo y no entiende nada, y lo lee de nuevo y no entiende nada, y alguien se lo explica y como que voy entendiendo un poco, y lo lee por vez número 10 y de momento usted dice, mira lo que dice ahí. ¿Le ha pasado? Que usted va leyendo la Escritura y de momento la Escritura se hace así gigantesca porque mientras lo había leído 100 veces no lo había entendido. Ese es el momento donde el Espíritu Santo le ilumina lo que ya está inspirado y revelado. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado cuando nosotros digamos o escuchemos personas decir, Dios me dijo, Dios dice. Cuando usted escuche a alguien decir Dios dice, asegúrese que tenga capítulo y verso después de lo que va a decir. Porque ya Dios dijo. Y si Dios sigue diciendo de esa forma, pues tendríamos que añadirle aquí. Y entonces el canon no está cerrado.
el canon ya está cerrado, hermanos, y es importante que nosotros entendamos eso, de que la revelación ya fue dada, de que la inspiración ya se dio y que el Espíritu Santo nos ilumina para entendimiento de su palabra. El apóstol Pedro lo explica muy bien. En 2 de Pedro 1, 16 al 21, él dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Una buena explicación del apóstol Pedro. Entonces, en la iglesia del libro de los Hechos de Antioquía, ahí el canon no estaba cerrado todavía. Ahí Dios había hablado. Vamos a seguir desempacando el verso y luego regresamos a este tema. Porque dice que habían 5 personas como líderes. Y 5 personas totalmente diferentes los unos de los otros. Estaba Bernabé, que era un levita natural de Chipre, judío natural de Chipre. Estaba Simón, llamado Níger. Níger es la palabra en latín que significa negro. Entonces era de piel oscura. Bien interesante, porque después está Lucio de Cirene. Esta persona de la región griega y luego romana, llamada Cirenaica, lo que es la actual Libia, que básicamente es al oeste de Egipto, en el norte de África. Y está Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. Aquí hay personas de diferentes razas sociales, de diferentes culturas, de diferentes aspectos socioeconómicos, y todos están como líderes de la iglesia en Antioquía. Porque lo que los une no es su trasfondo, lo que los une es Cristo. Hermanos, lo que nos une a nosotros es Cristo, y no me canso de decirlo. Lo que nos une a nosotros no es el idioma, no es que somos hispanos, no es que somos latinos, es que por la gracia de Dios hemos sido salvados del pecado por la obra redentora de Cristo. Entonces quiero resaltar uno de ellos porque no tenemos mucha información de las demás personas, porque dicen que es Cirene, dicen que pudo haber sido Simón de Cirene el que cargó la cruz de Jesús, pudo haber sido como que pudo que no tenemos información. Lucio de Cirene decían que era pudo haber sido cercano a Lucas. Todas estas informaciones son como chisme, con cosas que dicen por acá, pero no hay nada concreto, es lo que quiero decirle. Pero quiero enfocarme en una persona donde sí se nos da un poco de información. Y dice de Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca fue el que decapitó a Juan el Bautista. Esta persona se crió con él. Cuando hablamos de que se crió con él, es que crecieron juntos en la misma casa. Significa que los privilegios que tuvo Herodes el tetrarca eran los privilegios que tuvo Manaén. Hermanos, esto nos debe enseñar algo bien interesante, y es que los privilegios no van a dictar dónde tú vas a terminar. O la falta de privilegios tampoco dictan dónde tú vas a terminar. Hay decisiones que tú vas a ser responsable. Hay decisiones que Herodes el tetrarca tomó, y hay decisiones que Manaén tomó, y obviamente el fruto de esas decisiones lo llevaron a polos completamente opuestos. Alguien completamente perverso y el otro, uno de los líderes de la iglesia, epicentro de las misiones global
del Evangelio de Jesucristo. Ay, es que uno fue criado con privilegio. Los dos fueron criados con privilegio. Nosotros podemos ir al otro extremo y decir, pastor, yo no tuve ningún privilegio. Jesús nació en un pesebre. Hermanos, nosotros no dependemos de tener privilegios de este mundo o de no tener privilegios en este mundo para que Dios se encargue de redirigir nuestros pasos. José salió de la cárcel y de ser vendido y de ser traicionado y de ser a estar básicamente en el trono de todo Egipto. Hermanos, nosotros tenemos que descansar en que lo que Dios ha permitido en nuestras vidas es algo que Él va a usar para su gloria. Entonces, si nosotros perdemos tiempo en estar quejándonos por las circunstancias que Dios mismo ha permitido en tu vida, muchas veces perdemos de vista en la dirección en la cual Él nos va llevando. Recuerda que el más privilegiado sin Cristo sufrirá el castigo eterno, mientras que el menos privilegiado con Cristo gozará de su eterna presencia. En fin, hermanos, la iglesia en Antioquía estaba liderada por un grupo de líderes, profetas y maestros, bien diversos en cuanto a su trasfondo cultural, pero unificados en Cristo y cualificados para liderar a la iglesia. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos aquí estos primeros indicios de lo que es un liderazgo sano en una iglesia. El liderazgo plural, donde no hay un mandamás, donde no hay un mero, donde no hay un papa o un pastor que actúe como tal. Hay un grupo de líderes, hay un grupo de pastores, hay un grupo de profetas y maestros que estaban encargados de predicar y enseñar la palabra de Dios para edificar al pueblo, para llevar a cabo la obra del ministerio. Y esto es lo que nosotros vemos en las Escrituras en todas las iglesias del Nuevo Testamento, donde hay pluralidad de pastores. Saben que Pablo y Bernabé salen a la misión, establecen iglesias en muchos lugares. Y mira lo que dice Hechos 14:23. Dice, después que le designaron ancianos, pastores, en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En cada iglesia desarrollaron pastores. En cada iglesia se aseguraron de que el liderazgo que había era un liderazgo plural de pastores. Hechos 20:17 dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, no al anciano, no al pastor, a los ancianos. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor. Santiago 5:14 dice, alguno está entre ustedes enfermos, que llamen a los ancianos de la iglesia y que oren y que ellos oren por él. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos, pastores en cada ciudad como te mandé. Hermanos, hay una pluralidad de pastores que vemos consistentemente en las Escrituras que denota la salud de la iglesia. Y no solamente que haya muchos pastores, sino que haya pluralidad y paridad con los pastores. ¿A qué me estoy refiriendo? A que no es que se cree un grupo de pastores que van a ser, en vez de tener un Hitler, van a tener 4. En vez de tener un dictador, van a tener 4 dictadores, pero uno de ellos es la cabecilla. No. Estamos hablando de paridad. Estamos hablando de que todos ellos ocupan el mismo cargo. No hay uno más arriba del otro. A lo mejor uno va a tener más responsabilidades que el otro, pero en cuestión de lo que es su llamado pastoral con la iglesia, son pastores. ¿Ok? Mira cómo Pedro lo dice. En primera de Pedro 5:1 dice, este es Pedro, al que dicen el líder de la iglesia, y obviamente sabemos que él fue el líder de la iglesia en muchas áreas y fue el que inició y predicó en Pentecostés, inició muchas cosas, Dios hizo grandes cosas, pero aún así, mira cómo Pedro se ve a sí mismo, él dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes,
exhorto yo, anciano como ellos. ¿Cómo se veía Pedro dentro de la iglesia? Uno más de los pastores. Yo soy uno más. Yo soy anciano como ustedes. So, hay una paridad de pastores. No hay un pastor y un copastor. Ese título no existe en la Escritura. So, es importante que veamos estas cosas. Que la palabra nos enseña que una iglesia saludable tiene un liderazgo saludable para que la iglesia sea saludable. Esto es importante, hermanos, porque nosotros específicamente en el contexto hispano, nosotros estamos bien alejados de lo que es la pluralidad de pastores, en el sentido de que muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad o la bendición de haber crecido en una iglesia con pluralidad de pastores. Crecimos en iglesias episcopales o iglesias donde el pastor mandaba y el pastor lo que decía era ley, y eso es lo que se hacía. Si el pastor lo dice, eso es lo que va, ¿verdad? No había un liderazgo plural y se convertía en una iglesia donde el pastor está protegiendo territorialmente, como que estas son mis ovejas y yo no voy a levantar a este líder para que después me serruche el palo. ¿Saben lo que significa ese término? ¿Verdad? Yo no voy a preparar otros líderes porque entonces él viene y me divide la iglesia. Tu iglesia, o sea, la iglesia es tuya, no es del Señor. La iglesia no nos pertenece a nosotros como pastores. Nosotros fuimos llamados a equipar para que nosotros podamos enviar, para que nosotros podamos predicar el evangelio de Jesucristo. Esto es lo que vemos en la iglesia de Antioquía. Habían líderes y de esos líderes vamos a ver lo que va a estar sucediendo, pero antes déjenme compartir algo con ustedes porque es bien importante que entendamos los beneficios de la pluralidad de pastores. Y primero que nada, hermanos, es que cuando hay pluralidad de pastores podemos nosotros rendirnos cuenta los unos a los otros, porque como pastor en ningún momento yo dejo de ser oveja. Yo soy pastor, pero soy oveja también. Alguien tiene que pastorearme a mí también. ¿Ustedes no han pensado en eso? ¿Quién pastorea a los pastores que están solos? Hay muchos que están solos y hay muchos que sufren la soledad y hay muchos que anhelan tener otro pastor y otro líder, pero equipar toma tiempo. Hay pastores que están solos no porque quieran, es porque son las circunstancias que Dios en su soberanía ha permitido, y a esos pastores que permanezcan, que Dios va a ser fiel, ¿verdad? Hay una responsabilidad bíblica de que cuando yo predico algo, van a haber pastores que van a estar velando por lo que yo estoy predicando también. Eso es un beneficio. Que el día en que yo predique cosas que no están aquí, usted tiene la responsabilidad como miembro de llamarme a cuentas, pero también van a haber pastores que van a tener autoridad para tomar decisiones con respecto a eso. La pluralidad de pastores nos ayuda a que podamos tener multitud de consejeros, es sabiduría, como lo dice el libro de Proverbios. La pluralidad de pastores brinda equilibrio a la iglesia. Miren todas estas maneras diversas, estos personajes diversos que estaban en la iglesia de Antioquía. Aquí hay un pastor que Dave, que es de Chicago, aquí de Rock Hill, Grant, que es de North Carolina, yo que soy de Puerto Rico, Simeon, que es de la India. El día de hoy se vota para afirmar el llamado pastoral del hermano Roberto, que es de México. Tenemos Daniel Huddleston, que es de aquí, yo creo que es el único que es de Rock Hill. Hay diversidad. Cuando alguien habla con únicamente un solo contexto de Rock Hill, yo digo, pero en el contexto hispano eso no se va a entender. Entonces eso ayuda a que haya un equilibrio en la iglesia, de que no vamos a estar fomentando la cultura una más por encima de la otra, vamos a estar fomentando esta cultura de la palabra de Dios. ¿Qué más da? Reparto de cargas, hermanos. El llamado pastoral no es fácil y permite la pluralidad de pastores que se puedan repartir las cargas, y da ejemplo a la iglesia. Muestra que la obra del ministerio no está reservada para unos pocos elegidos, está reservada para todos los que han sido llamados. Entonces, habiendo dicho eso, hablando de la pluralidad de pastores y hablando de la bendición que tenemos de estar en una iglesia con
con una pluralidad de pastores. Vamos a ver lo que sucedió en el verso 2. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Mientras estos profetas, maestros, pastores, estos 5 personajes que aparecen aquí como líderes de la iglesia en Antioquía, ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, pregunta, ¿cómo fue que el Espíritu Santo dijo lo que dijo? ¿Será que habló? ¿Será que fue audible? ¿Será que fue por uno de los profetas? ¿Será que fue a través de una visión? Aquí va la respuesta. ¿Preparado? No sabemos. Porque el texto no lo dice. El texto dice que el Espíritu Santo dijo. ¿Cómo lo dijo? No lo dice. ¿Ok? Pudo haber sido audible porque en esa etapa Dios se estaba manifestando de una manera específica en el nacimiento de la iglesia, en la fundación de la iglesia. Dios había hablado audiblemente, le habló audiblemente a Saulo. Pudo haber sido por una visión. Dios le habló por una visión específicamente a Pedro en el capítulo 10. Pudo haber sido por un profeta, como lo hizo con Ágabo en el capítulo anterior. Pudo haber sido de estas formas, pero a veces nos enfocamos más en lo que no está dicho, mientras que descuidamos lo que sí está establecido. Vamos a ver que la forma en que el Espíritu Santo habló y cómo lo dijo no está ahí, pero hay unas indicaciones y hay algo que sí debemos enfocarnos que sí está en el texto. Y quiero que nos enfoquemos en esto. Enfoquémonos en qué era lo que estaban haciendo estos 5 personajes cuando el Espíritu Santo habló. ¿Qué estaban haciendo ellos? Mientras ministraban al Señor y ayunaban. Mientras ministraban, esa palabra es la palabra leutergio, que es de donde sale la palabra liturgia. Cuando hablamos de ministraban al Señor, está hablando específicamente de estos 5 líderes, maestros, profetas, que son mencionados en el verso 1, que estaban sirviendo religiosamente, llevaban a cabo un servicio público que era sagrado. ¿Cuál era el servicio público que era sagrado? La predicación del Evangelio. Predicaban y equipaban a la iglesia con el Evangelio de Jesucristo. Podemos ver claramente, hermanos, que ellos estaban en obediencia, ellos se dedicaban fielmente a eso, ellos estaban ministrando al Señor. Ahora, también vemos que ayunaban. Ayunar es abstenerse de alimentos con propósitos espirituales. Entonces, cuando usted se abstiene de alimentos, su carne está peleando y dejándole saber que usted tiene hambre. Y si usted tiene un estómago grande como el mío, va a gritar bien duro. No me gusta lo que estás haciendo ahora mismo, ¿verdad? Pero ayunar bíblicamente es cuando nos abstenemos de alimentos con un propósito espiritual. Es que mientras yo no estoy comiendo, yo estoy buscando de la palabra de Dios. ¿Ok? Si no, ayunar simplemente es una dieta. Si usted deja de comer y no busca al Señor, simplemente una dieta. No está ayunando bíblicamente. ¿Ok? Quería aclarar eso. Ahora, enfoquémonos en lo que ellos estaban haciendo, ministraban al Señor y ayunaban, y enfoquémonos en lo que el Espíritu Santo les dijo. Porque primero dice, aparten a Bernabé y a Saulo. Hermanos, estamos hablando de santidad. Estamos hablando de que el Espíritu Santo está diciendo, separen a estos 2 para algo específico que yo les voy a mandar a hacer. Estamos hablando que cuando tú apartas algo de un lugar, automáticamente estás negando a todo lo demás. Cuando hay alguien que es apartado para Dios, automáticamente es apartado del mundo.
El tú ser apartado para Dios es darle la espalda automáticamente al mundo. El tú decirle sí a Dios es automáticamente decirle no a otras cosas. No existe la manera de vivir en la cual nosotros vamos a ir a servir al Señor con todas nuestras fuerzas, pero buscando satisfacer nuestra carne con todas nuestras otras mitad de fuerza. Mitad para la carne y mitad para buscar al Señor. No, porque cuando nosotros somos apartados para la obra del Señor, significa que somos separados. De aquí es que viene el concepto de la santidad. El Espíritu Santo manda a los líderes y por consiguiente a la iglesia a que aparten a Pablo y Bernabé para la obra que Él los había llamado. Eso es decirle no a todo lo demás. Ahora, dice que los aparten a ellos para el llamado que Él ya les había dado. ¿Entendemos algo? Que Pablo y Bernabé estaban siendo llamados para llevar a cabo la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Este llamado no era para bendecir la agenda de Pablo o de Bernabé. Era para la expansión del reino. Note que el Espíritu Santo no le pregunta a Pablo y a Bernabé, ¿y qué tú opinas que te llame para hacer esto? ¿Y qué tú opinas si quieres hacer? ¿Qué tú crees? ¿Quieres irte de misión? No vemos esa interacción. Vemos un mandato directo de que hay un llamado que es irresistible, y ese llamado que no puede resistir Pablo y Bernabé es el que en este momento se está llevando a cabo. Este es el momento, este es el tiempo. Importante. Acerca del llamado. Hermanos, este llamado de Pablo pasaron años. ¿Se acuerdan que él iba de camino a Damasco en capítulo 9? Y que él fue tirado al piso y que fue dejado ciego y que escuchó una voz que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí, a quien tú persigues. ¿Se acuerdan de eso? Después dice Gálatas que él estuvo aproximadamente 3 años en un desierto en Arabia. Después dice que él fue a Jerusalén y cuando fue a Jerusalén la gente se quedó como que, uy, ese es el que nos estaba persiguiendo. Yo no creo que él sea cristiano de verdad. Fue Bernabé el que sacó cara por él y dijo, sí, este es cristiano de verdad. Pero la gente como quiera lo querían matar y la iglesia dijo, vete para Tarso. Estate un tiempo allá. Y él estuvo años, específicamente él pudo haber estado fácilmente hasta 10 años en este tiempo de espera, pero él pudo haber dicho, pero espérate, Dios me llamó. Sí, Dios te llamó, pero no era el tiempo. No es solamente el llamado, tiene que haber una validación y esa validación la vamos a ver aquí a través de la iglesia. El llamado pasa tiempo. El llamado es visible en el carácter de una persona. De cuando hay un llamado, al momento de llevar a cabo ese llamado, hay un proceso donde tu carácter va a ser formado y ese proceso no puede ser brincado. Ese proceso es de extrema importancia y es el proceso que Pablo pasó en silencio, donde nadie lo veía, donde no hay mucha información, donde no había muchas cámaras ni luces. Ahí estaba la formación de su carácter. Y este llamado fue validado por una pluralidad de pastores o pluralidad de líderes que estaban en la iglesia. Ellos son los que reciben esta voz o este llamado, estas palabras del Espíritu Santo para que separen a Pablo y a Bernabé para su obra. Y este llamado fue validado por la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No es simplemente tener un llamado, aspirar a un ministerio. Tiene que ser ese llamado puesto a prueba. Y Dios lo pone a prueba por medio de su misma iglesia, donde van a estar observando tu vida y viendo los requisitos que la misma palabra nos establece acerca de si es verdad que hay llamado o no en esta persona. Verso 3 dice, entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿De quién están hablando aquí? Están hablando de los líderes que escucharon estas palabras del Espíritu Santo. ¿Cómo? No sabemos. Yo, en mi opinión personal, esto no está en la Biblia, pero en mi opinión personal, si me preguntan a mí, yo creo que no fue audible. Por esta razón. Porque dice que después de haber escuchado
al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, ¿ellos qué hicieron? Ayunaron y oraron. Cuando Dios habla, tú lo haces y ya. Ellos fueron a ayunar y vamos a orar, vamos a ayunar. Eso no tiene tanta importancia. Lo que tiene importancia aquí, hermanos, es que después de haber recibido la instrucción del Espíritu Santo, los líderes de la iglesia, junto con la iglesia, oran, ayunan, imponen las manos y envían a Pablo y a Bernabé. Envían lo mejor que tenían. ¿Qué tal si la iglesia dijera hoy día, vamos a enviar a Pastor Dave para plantar una iglesia en Honduras, en Australia, vamos a poner un lugar donde hablen inglés para ayudarle? Nosotros diríamos, no, ¿cómo va a ser? Nos va a llevar a... No, si el Señor es el que está orquestando eso, nos va a doler. ¿Ustedes creen que a esos pastores no les dolió, que esa iglesia, después de todos esos años que ellos invirtieron ahí, no les dolió el ver partir una vez más a Pablo y a Bernabé? Sí, les tuvo que haber dolido, pero había un propósito mucho más grande. Y era el propósito de la expansión del reino de Dios, era la obediencia al Señor. Eso es bien importante. Entonces, ¿quién fue el que envió a Pablo y Bernabé? ¿Los líderes? ¿La iglesia? ¿El Espíritu Santo? La respuesta es sí. La respuesta es, el Espíritu Santo está llevando a cabo una obra que nadie puede detener porque es la obra de Dios y Dios le ha placido enviar por medio de la iglesia, por medio de esos líderes, por medio de la validación del cuerpo de Cristo que está ahí establecido. Hechos capítulo 13, verso 4, que es el siguiente verso, dice, ellos pues enviados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que le dice a la iglesia, envíenlos. La instrucción viene de Dios, el Espíritu Santo comunica, la iglesia recibe la instrucción, la iglesia lleva a cabo el mandato. Y Pablo y Bernabé están obedeciendo el llamado de Dios. Hermanos, nosotros podemos pensar muchísimas cosas acerca de los versos que estamos leyendo aquí. Y podemos conectarlo con muchas cosas que están pasando hoy día dentro de la iglesia local. Yo quiero que ahora tratemos de aplicar estos versos de lo que acaba de acontecer en la iglesia de Antioquía hacia nosotros. Primero, referente a la pluralidad de pastores. Una iglesia saludable, hermanos, no gira alrededor de un solo hombre, sino que desarrolla líderes para el ministerio de la misión de Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien aparta y envía a los hombres al ministerio. Es la iglesia quien lo valida y quien está encargada de preparar, desarrollar y enviar a dichos hombres para que el evangelio de Cristo sea proclamado en todo lugar. Ahora, yo sé lo que estás pensando. A lo mejor no. Lo más seguro no. Pero a lo mejor estás pensando, pero yo no soy llamado a pastor. Yo no soy llamado a que me envíen a ningún lado. Yo simplemente quiero servir al Señor aquí. Y gloria a Dios por eso. Podrías tener ese pensamiento de que no eres llamado como Pablo y Bernabé, pero quiero recordarte de que aunque no eres llamado como Pablo y Bernabé, sí eres llamado. Si estás en Cristo, toda persona que está en Cristo ha sido llamada, porque Pedro dice en 1 de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Él te llamó de la muerte a la vida, te llamó de las tinieblas a la luz. Sí. Fuiste llamado. Fuiste llamado. Y no solamente eso, sino que aquel que ha sido llamado, también ha sido apartado. ¿Cómo así? Bueno, Pedro también lo dice en 1 de Pedro 1, 14 y 15, dice, como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nos llamó para Él. Dios nos llamó para santificarnos. Dios nos llamó para formar el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. En Cristo somos llamados, en Cristo somos apartados para llevar a cabo su obra de vivir el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? La iglesia de Antioquía nos dice y nos grita fuertemente en esta mañana de que se hace por medio de la iglesia local. Hermanos, nosotros fuimos llamados y apartados para que nosotros nos unamos a un cuerpo local y que a través de la membresía del cuerpo local usted ponga a la disposición los talentos que Dios le ha dado a usted para la expansión y edificación del reino de Dios en este lugar. Entonces, fuiste llamado, fuiste apartado, pero ¿cómo yo sé si el Espíritu Santo es el que está hablando? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo es que Él habla el día de hoy? Déjame darte algunos puntos. Primero, Dios habla a través de su palabra. Esta es la palabra profética más segura. Si usted quiere escuchar de Dios, lea la Biblia. Si usted quiere escuchar a Dios audiblemente, como dijo un teólogo por ahí, léala en voz alta. Pero léala. Dios habla por medio de su palabra. Hermanos, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Por su palabra y nosotros yendo a la cruz una y otra vez. Nosotros recordando lo que Cristo hizo. Hay veces en que no puedes dominar tu enojo y no puedes dominar tu ira, ya sea por algo que pasó en el hogar o en el trabajo, pero son momentos en que puedes visitar la cruz y cuando tú meditas en lo que Cristo completó en la cruz por ti y de que el Espíritu Santo viene a ser morada en ti, y de que en Él tenemos paz y de que en Él estamos llamados a obedecerle y exaltar a Cristo en todo lo que hacemos, la cruz va a ser usada por el Espíritu Santo para dirigirte en lo próximo que vas a hacer. Porque tu carne va a querer responder, tu carne va a querer decir 2 o 3, tu carne va a querer llamar a la vieja criatura desde el otro mundo. Pero la cruz de Cristo te va a decir, yo pagué el precio de ese pecado por ti. ¿Por qué tienes que dejarte dominar? Yo lo vencí en la cruz del Calvario. Eres libre. Eres libre. El Espíritu Santo habla a través de lo que Cristo completó, a través de su evangelio. No solamente eso, el Espíritu Santo habla a tu vida cuando tú estás en obediencia. El Espíritu Santo quiere que nosotros obedezcamos al Señor. Yo amo al Señor, pero no hacer lo que Él dice. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿De qué mandamiento estamos hablando? Pues Él lo dijo en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres obedecer al Señor? Ríndete por completo a Él. Él es Dios. Ámalo con todo lo que tiene, no con las obras. ¿Cómo habla el Espíritu Santo hoy día? Habla a través de su iglesia. Dios usa la iglesia para que seamos edificados en sabiduría y dirigidos a los pasos que damos en nuestras vidas. Hermanos, es a través de la iglesia local donde nosotros somos dirigidos y redirigidos por el Espíritu Santo en cuanto a nuestro diario vivir. Cómo el Espíritu Santo habla en nuestras vidas el día de hoy, a través del servicio. Hay talentos que Dios te ha dado y hay oraciones que otros hermanos están haciendo por el talento que tú tienes. Y mientras nosotros estamos enfocados en nuestro propio mundo, cuando nosotros empezamos a mirar la necesidad de otros, nos damos cuenta de que, oh, yo puedo ser de bendición para el hermano. Oh, yo tengo algo que dar para tu bendición. Y quiero hacerlo porque Cristo me salvó a mí. Él no tenía que hacerlo por mí. Yo quiero amarte a ti como... ¿Ven cómo es la importancia de nosotros estar aquí en la iglesia? Y cuando hablamos de estar en la iglesia, no estamos hablando del edificio, es estar unos con otros.
No es esperar a que llegue el domingo, no es esperar a que llegue el miércoles. Esos son los 2 días en que nos reunimos. Y si usted lucha con la asistencia al cuerpo, se lo está perdiendo cada vez que no viene. Porque es ahí donde el Espíritu Santo va a poder dirigirlo a usted a través de la palabra, a través de los hermanos, a través de los talentos que Dios le ha dado, a través del servicio unos por otros, a través de tu devocional diario con el Señor, a través del desarrollo de las disciplinas espirituales que Dios nos ha dado. ¿Quieres que Dios te hable? Vamos a leer su palabra, vamos a orar, vamos a servir, vamos a evangelizar, vamos a discipular, vamos a congregarnos. Es que el Espíritu Santo no me habla, pero ¿cómo estás en las disciplinas espirituales? Porque esos son los medios ordinarios que Dios ha escogido para comunicarse y dirigir tu vida. Hermanos, Dios va a hablar con su Espíritu Santo cuando nosotros estamos cumpliendo los mandatos de los unos a los otros. Y escúchenme bien y escúchenlo de manera pastoral. La única forma en que usted puede cumplir los mandatos de los unos de los otros que están en el Nuevo Testamento es siendo parte de la membresía del cuerpo local. Si usted no es miembro de la iglesia, usted no puede obedecer la palabra de Dios a plenitud de todo lo que está aquí. Estaría usted escogiendo, picking and choosing, lo que usted obedece y lo que no obedece. También por medio de los pastores, a través de la predicación de la palabra. Hermanos, a través de todas estas cosas que estoy mencionando, el Espíritu Santo las usa para dirigirte. Cuando tengas decisiones, que a lo mejor las tienes, cuando tengas decisiones importantes que tomar en tu vida acerca de tu futuro, acerca de lo que sea, llévalas a la iglesia, compártela con otros hermanos, llévala en oración, míralo en la palabra, habla con las personas que Dios ha rodeado contigo, compártela con tus pastores a ver qué tus pastores dicen. Tus pastores no pueden obligarte a hacer nada, pero sí vamos a apuntarte a que puedas tomar una decisión informada por las Escrituras. Algo práctico para que te ayude a tomar decisiones. Cuando tengas que tomar decisiones, hazte la pregunta, ¿dónde yo voy a poder darle más gloria a Dios? ¿Si me voy por aquí o si me voy por acá? Dios me ha dado estos talentos, ¿quién me los valida? La iglesia. Déjame preguntar, ¿cómo yo puedo darle más gloria a Dios con lo que Él me ha dado? Por último, hermanos, nosotros tenemos que reconsiderar siempre nuestra vida. Como creyentes, considera a Cristo, lo que Él completó en la cruz del Calvario. Considera su iglesia y ríndete a Él por completo. Si tú estás aquí, tú no sabes si tú pasarás la eternidad en Cristo, con Cristo, o si la pasarás en el castigo eterno. Este es el momento para que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario de todos aquellos que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Estas son buenas noticias. Y por último, hermanos, el Espíritu Santo va a llevar a cabo la obra del Cristo resucitado, con o sin nosotros. Que sea con nosotros. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, porque tú llevas a cabo tu obra, Señor. Y te ha placido, Señor, usar tu iglesia, personas totalmente ordinarias como nosotros, para llevar a cabo una obra tan grandiosa de proclamar la esperanza, donde personas escucharán este glorioso mensaje y vendrán de muerte a vida y pasarán una eternidad contigo, Señor. Ayúdanos a entender cada día más este glorioso evangelio. Ayúdanos a responder al mismo, a responder a la dirección, a responder a cómo el Espíritu Santo nos habla. Dirígenos, ayúdanos, Señor, a poder rendir toda tendencia pecaminosa que nos distrae y que hace que contristemos al Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a poder gozarnos en la libertad que tenemos en ti.
Señor, ayúdanos a que podamos hacer una iglesia que crezca en el conocimiento tuyo, que crezcamos en madurez y que podamos ser, Señor, como la iglesia en Antioquía. Una iglesia con un liderazgo sano, enfocada en la obra del Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.